Cordial saludo, mi nombre es Yanit Borraes Molano, estudiante de Ciencias Políticas en la UNAD y en este caso vamos a exponer sobre la fase 4 de caracterización de la guía. En este video vamos a hablar sobre qué es el derecho constitucional general, los conceptos básicos de este, su origen y evolución. Vamos también a identificar la diferencia entre el constitucionalismo y la constitución. Se tratarán las características y el origen del nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano y la influencia de este último en Colombia. Mencionado esto, damos inicio a nuestro primer tema de exposición. ¿Qué es el derecho constitucional general? El derecho constitucional general es una rama del derecho que se encarga de estudiar y analizar los principios, normas y estructura fundamental de un Estado, así como los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Se centra en la Constitución como una norma suprema que establece la organización y funcionamiento del Estado, así como los límites y garantías para el ejercicio del poder. Algunos de los conceptos básicos que se abordan en el derecho constitucional general son los siguientes. El primero es Constitución, que es el documento fundamental que establece la organización y funcionamiento de un Estado, así como los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Define los poderes del Estado y sus instituciones y la relación que hay entre ellos. Segundo, el Estado de Derecho, que es un principio fundamental del derecho constitucional que establece que el ejercicio del poder estatal debe estar sujeto a la ley y que los derechos y libertades individuales deben ser protegidos. Como tercer concepto tenemos la separación de poderes, que es un principio que se establece la división del poder del Estado en tres poderes independientes: el poder legislativo, que es el encargado de hacer leyes, el poder ejecutivo, encargado de aplicar y ejecutar las leyes, y el poder judicial, que es el encargado de administrar la justicia. Como cuarto concepto tenemos los derechos fundamentales. Son los derechos inherentes a todas las personas reconocidos y protegidos por la Constitución. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de religión, entre muchos otros. La soberanía popular es el principio que establece que el poder emana del pueblo y que éste ejerce su voluntad a través de mecanismos democráticos como elecciones y los referendos. El control de constitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se verifica la conformidad de las leyes y actos del poder público con la Constitución. Este puede llevarse a cabo a través de acciones ante los tribunales constitucionales u otros órganos encargados de realizar esta función. El federalismo es un sistema de gobierno en el que el poder se divide entre un gobierno central y gobiernos regionales o estatales, donde existen competencia y autonomía para cada nivel de gobierno. El objetivo principal del derecho constitucional general es garantizar la estabilidad y legitimidad del ordenamiento jurídico de un Estado, así como proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. También se ocupa de regular las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, estableciendo los mecanismos de control y equilibrio necesarios para evitar abusos de poder y preservar el Estado de Derecho. En resumen, el derecho constitucional general es una disciplina jurídica que se dedica al estudio de las normas y principios fundamentales que rigen la estructura y funcionamiento de un Estado, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Para el origen del derecho constitucional general, se remonta a la antigüedad, aunque su desarrollo y evolución han sido influenciados por diferentes momentos históricos y contextos políticos. A continuación presentaremos un resumen y origen de su evolución. Primero, en la antigüedad los conceptos y principios fundamentales del Estado constitucional general pueden rastrearse en civilizaciones antiguas como la antigua Grecia y Roma. En la antigua Grecia, por ejemplo, se establecieron los primeros sistemas políticos y se debatieron temas de gobierno y ciudadanía. En Roma se desarrollaron las bases de derecho público y se sentaron las primeras ideas sobre la limitación del poder del gobernante. En la Edad Media, el poder estaba fuertemente concentrado en los reyes y gobernantes monárquicos. Sin embargo, surgieron algunas limitaciones al poder en forma de leyes y estatutos promulgados por parlamentos y órganos representativos. También se desarrollaron ideas sobre la soberanía popular y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para la Revolución Inglesa, y estadounidense, la Revolución Inglesa y la posterior Revolución Americana jugaron un papel fundamental en la evolución del derecho constitucional general.
la Carta Magna en Inglaterra y la Declaración de Derechos en 1689 sentaron las bases para limitar el poder del monarca y garantizar derechos fundamentales. En Estados Unidos, la Constitución de 1787 estableció un sistema de gobierno basado en la separación de poderes y en la protección de los derechos individuales. En las revoluciones francesa y americana latina, eh, tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del derecho constitucional general. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia establecieron los derechos de igualdad, libertad y fraternidad, mientras que las luchas de independencia en América Latina dieron lugar a constituciones que garantizaban derechos y establecían principios de gobierno. Durante el siglo XX, el derecho constitucional general se consolidó como una disciplina jurídica y se vio influenciada por diferentes movimientos y contextos políticos. El surgimiento y desarrollo de las constituciones modernas en muchos países, el impacto de las guerras mundiales y la expansión de los derechos humanos fueron aspectos importantes en su evolución. Además, los avances en el control de la constitucionalidad y la creación de tribunales constitucionales fortalecieron la protección de los derechos fundamentales. La globalización y el desarrollo internacional. En las últimas décadas, el derecho constitucional general ha sido influenciado por la globalización y el desarrollo del derecho internacional. Los tratados y convenios internacionales han influido en la incorporación de caracteres y principios en las constituciones nacionales, y los tribunales constitucionales han tenido que lidiar con cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la integración regional. Ya explicado esto, continuamos con el segundo tema de exposición, que es la diferencia entre el constitucionalismo y constitución. Para diferenciar estos dos conceptos, primero tenemos que definir cada uno de ellos. El constitucionalismo es una corriente de pensamiento y un enfoque político y jurídico que defiende la supremacía de una constitución como norma fundamental y establece los principios y límites del ejercicio del poder estatal. El constitucionalismo se basa en la idea de que el poder debe estar sujeto a la ley y que el gobierno debe operar dentro de los límites establecidos por una constitución. Esto implica el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los individuos, la separación de poderes, el control del poder, la limitación del gobierno, la protección de la legalidad. Busca establecer un ordenamiento jurídico basado en una constitución y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder estatal. Por otro lado, la Constitución es un documento legal y político que establece los principios fundamentales, los derechos y las instituciones básicas de un Estado. Es la norma jurídica suprema de un país y actúa como marco de referencia para el funcionamiento del gobierno y la sociedad. La Constitución establece la estructura del Estado, los poderes del gobierno, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, así como los procedimientos para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Una vez ya tenemos definidos estos conceptos, podemos entender que la diferencia es que el constitucionalismo es un enfoque político y jurídico que defiende la supremacía de una constitución y los principios que la respaldan, mientras que la constitución es el documento legal que establece los fundamentos del Estado y los derechos y las constituciones que lo conforman. A continuación empezaremos con el tema del nuevo constitucionalismo, empezando por el NCE. El nuevo constitucionalismo europeo, o NCE, es un enfoque teórico y práctico que ha surgido en Europa en respuesta a los cambios y desafíos que enfrenta la integración europea y la construcción de un orden constitucional europeo. El nuevo constitucionalismo europeo se caracteriza por los siguientes aspectos. El primero es la supranacionalidad. Se reconoce la existencia de un ordenamiento jurídico supranacional en Europa. Se basa en la idea en que las normas y decisiones de instituciones europeas como la Unión Europea tienen primacía sobre las leyes nacionales de los Estados miembros. Se reconoce que la soberanía de los Estados nacionales debe ser compartida y limitada en beneficio de la integración europea. El segundo es el diálogo constitucional. Se destaca la importancia del diálogo constitucional entre los diferentes niveles de gobiernos y las instituciones europeas. Esto busca establecer una interacción constante cooperativa entre las Cortes Nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como los órganos políticos para garantizar la coherencia y la protección de los derechos fundamentales en el marco europeo.
La protección de los derechos fundamentales. El nuevo constitucionalismo europeo enfatiza la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del sistema de derechos humanos en el ámbito europeo, donde se reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como un instrumento clave para garantizar los derechos de los ciudadanos y establecer estándares comunes de protección. El pluralismo y la diversidad. Este enfoque reconoce y valora la diversidad de culturas, tradiciones y sistemas jurídicos en Europa. Busca desarrollar un marco constitucional europeo que sea sensible y respetuoso con la diversidad de identidades y valores en la Unión Europea. La participación ciudadana y democracia deliberativa. El constitucionalismo europeo promueve la participación ciudadana y la democracia deliberativa como elementos fundamentales en la construcción de un orden constitucional europeo legítimo y responsable. Esto también es para buscar el fomento de la participación de la sociedad civil y los ciudadanos en la toma de decisiones y en la configuración de las políticas europeas. El estado de bienestar también se tiene en cuenta la importancia del estado del bienestar en Europa. Se reconoce la necesidad de garantizar la protección social, la igualdad y el acceso a los servicios públicos como elementos esenciales del modelo europeo en sociedad. En resumen, el nuevo constitucionalismo europeo busca adaptar el marco constitucional a los desafíos de la integración europea y las necesidades de una Europa unida, manteniendo un equilibrio entre la soberanía de los estados y la integración supranacional. El origen del nuevo constitucionalismo europeo. Este se encuentra en un proceso de integración europea y en la evolución del marco constitucional de la Unión Europea. Aunque no existe un consenso unánime sobre su inicio exacto, se pueden identificar algunos eventos y desarrollos claves que han contribuido a su surgimiento. A continuación se presentan algunos conceptos y aspectos relevantes. Primero, el Tratado de Maastricht. En 1992, este estableció la Unión Europea como una organización supranacional y sentó las bases para una mayor integración europea. Este tratado introdujo nuevas políticas y competencias en áreas como la política exterior y de seguridad, la ciudadanía de la Unión Europea y la cooperación judicial. El segundo es la consolidación del derecho de la Unión Europea. Con el tiempo, el derecho de la Unión Europea ha evolucionado y se ha consolidado como un ordenamiento jurídico propio. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han desempeñado un papel importante en la construcción de principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales. El tercero es el Tratado de Lisboa en 2007. El Tratado de Lisboa representó un hito importante en el desarrollo del marco constitucional de la Unión Europea, donde se introdujeron cambios significativos en las instituciones que la conformaban, que fortaleció los derechos fundamentales al incorporar la Carta de Derechos Fundamentales y estableció la posibilidad de retirada de un Estado miembro de la Unión Europea. La cuarta es la crisis de la deuda soberana y de Brexit. La crisis financiera y económica de Europa, especialmente la crisis de la deuda soberana que afectó a varios países de la eurozona, así como el proceso de retirada del Reino Unido, generan desafíos significativos para la integración europea. Estos eventos llevaron a un debate sobre el futuro de la Unión Europea y la necesidad de fortalecer su marco constitucional. El diálogo constitucional y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como quinta origen. El diálogo entre los tribunales constitucionales y nacionales ha sido fundamental en el desarrollo del nuevo constitucionalismo europeo. Las decisiones sobre temas como la primacía del derecho de la Unión Europea, la protección de los derechos fundamentales y los límites de las competencias europeas ha generado un debate sobre el equilibrio entre el poder de la UE y la soberanía de los Estados miembros. En conjunto, estos eventos desarrollados han contribuido al surgimiento y la evolución del nuevo constitucionalismo europeo, que busca adaptar el marco constitucional de la UE a los desafíos de integración europea y promover principios como la supranacionalidad, en protección de los derechos fundamentales y la participación ciudadana. Ya expuesto el nuevo constitucionalismo europeo, daremos comienzo a nuestro último tema de exposición, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es un enfoque teórico y práctico que ha surgido en América Latina y en las últimas décadas en respuesta a las particularidades históricas, sociales y políticas de la región. A continuación se presentan algunas de las características principales del nuevo constitucionalismo latinoamericano, como la primera, que es el enfoque crítico y transformador.
Se adopta un enfoque crítico hacia las constituciones existentes y busca superar las desigualdades y las estructuras de poder arraigadas en la región. Busca la transformación social y política a través de las constituciones con el objetivo de lograr una mayor justicia social y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La segunda es el pluralismo jurídico y multiculturalismo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano reconoce y valora la diversidad cultural y jurídica de la región latinoamericana, donde promueve la inclusión y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de otros grupos marginados, reconociendo su autodeterminación y sus sistemas jurídicos propios en un marco de pluralismo jurídico. La participación ciudadana y democracia participativa. Destaca la importancia de la participación ciudadana y la democracia participativa en la toma de decisiones y la configuración de las políticas públicas, donde se busca fortalecer los mecanismos de participación como las consultas populares, los referendos, los procesos de deliberación para garantizar una mayor inclusión y legitimidad en los procesos políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales. Enfatiza la importancia de estos derechos en las constituciones, reconoce la necesidad de garantizar el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno y los derechos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos. La justicia y los derechos humanos. El nuevo constitucionalismo latinoamericano busca fortalecer los sistemas de justicia y la protección de los derechos humanos, promoviendo la independencia judicial, la lucha contra la impunidad, la promoción de igualdad y la no discriminación. La descentralización y autonomía local. Reconoce la importancia de estos como elementos claves en la organización política y administrativa de los estados, donde busca fortalecer las estructuras de gobierno local y regional para garantizar una mayor participación ciudadana y una gestión más eficiente y cercana a las necesidades de la población. Para generalizar, el nuevo constitucionalismo latinoamericano busca superar las desigualdades históricas y construir un orden constitucional más justo, inclusivo y participativo en América Latina. El nuevo constitucionalismo latinoamericano tuvo un origen en el contexto de los movimientos de democratización y los procesos de transición política que tuvieron lugar en América Latina durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Esos movimientos buscan superar regímenes autoritarios y establecer sistemas políticos más democráticos y respetuosos de los derechos humanos. A continuación se presentan algunos aspectos relevantes en el origen del nuevo constitucionalismo latinoamericano. El primero son los procesos de democratización que vivieron varios países de América Latina a partir de las décadas de 1980 y 1990, poniendo fin a dictaduras militares y regímenes autoritarios. Estos procesos estuvieron marcados por la voluntad de establecer el sistema político más inclusivo, participativo y respetuoso de los derechos humanos. La segunda es la redacción o forma de nuevas constituciones que acompañaron estos procesos de democratización. Estas constituciones se concibieron como instrumentos de cambio y transformación, destinados a establecer un marco jurídico y político que reflejara los valores democráticos y garantizara los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos aspectos reflejan algunos de los elementos claves en el origen del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que busca establecer sistemas políticos más democráticos, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos de la región. Y para finalizar, se expondrá la influencia que ha tenido este enfoque en Colombia. El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha tenido una influencia significativa en Colombia, tanto en la redacción de la Constitución de 1991 como en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico del país. A continuación se destacan algunas formas en las que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha influido en Colombia. La primera es la Constitución de 1991, que marcó una transición hacia un régimen democrático después de un periodo de violencia y conflicto armado, donde refleja las influencias del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Esta constitución incorpora una visión más amplia de los derechos humanos, reconoce y protege los derechos de las minorías y establece un enfoque más inclusivo y participativo en la toma de decisiones políticas. La protección de los derechos fundamentales. El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha influido en el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales en Colombia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adoptado un enfoque progresista en la interpretación y aplicación de los derechos constitucionales, garantizando su efectividad y promoviendo la justicia social.
Esta influencia lleva a la protección de los derechos de grupos históricamente excluidos como las comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres e integrantes del LGBTI. La tercera es el pluralismo jurídico y reconocimiento de la diversidad cultural. El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha promovido el reconocimiento y la protección de la diversidad cultural en Colombia. La Constitución de 1991 reconoce y garantiza los derechos de las comunidades indígenas afrodescendientes, así como su autonomía y autogobierno. Esto ha llevado a la adopción de medios para proteger y promover la cultura, los territorios y los derechos de estas comunidades. La participación ciudadana y democracia participativa. Este ha influido en la promoción de la participación ciudadana y la democracia participativa en Colombia. La Constitución de 1991 establece mecanismos de participación como el referendo, la consulta popular, la acción de tutela que permiten a los ciudadanos incidir en decisiones políticas y defender sus derechos. Esto ha fortalecido la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y ha promovido una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. La justicia de transición y reparación de víctimas. El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha influido en el enfoque justicia de transición y reparación de víctimas en Colombia, donde la Constitución del 91 establece los derechos de las víctimas y la obligación del Estado de garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Esto ha llevado a la adopción de medidas como la Ley de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que busca abordar los crímenes del conflicto armado y brindar reparación a las víctimas. En resumen, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha influido en Colombia a través de la Constitución del 91, fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales, promoviendo el pluralismo jurídico y el reconocimiento de la diversidad cultural, fomentando la participación ciudadana y la democracia participativa, estableciendo también mecanismos de justicia de transición y reparación de víctimas. Estas influencias han contribuido a la construcción de un sistema constitucional más inclusivo, participativo y respetuoso de los derechos humanos en Colombia.